Paco, yo quiero que nos hable un poquito, o que nos hables un poquito, de esta aportación que hace Patria, que no está pensada originalmente para hacer una trilogía, sino un gran libro que habla de 1854 a 1867, donde inicia el tema de la República Restaurada, y que es años claves para tener la república que tenemos hoy en día, es decir, desde que se derroca al dictador Santana, las leyes de reforma, la guerra de reforma, la guerra contra el mejor ejército del mundo de esa época, y de pronto salen 3 libros, Paco. ¿Cómo este libro de historia rompe con el paradigma de la historia que se venía haciendo tradicionalmente en México sobre la historia del siglo XIX? Si te cuento la cantidad de sufrimientos raros que tenía de cómo debe ser este libro, se va a volver un tocho de este tamaño. Hay tantas historias chicas. La clave es contarlas todas para crear panorama. La clave es que no sea una historia de Juárez contra Miramón, Juárez contra Bazaine, el general francés, Juárez contra... No, es una historia de abajo. Hay que contar la guerrilla chinaca. Hay que contar las pequeñas historias. Hay que contar a Guillermo Prieto, a Riva Palacio, a Altamirano, a Zarco. Hay que contar la historia de los guerrilleros de Veracruz. Hay que contar, hay que contar, hay que contar. Y se va armando un tocho de este tamaño. Llego a la editorial, les digo, si yo fuera usted, no lo publicaba. Y me dicen, pero ¿cómo no? Y si lo hacemos en 3 tomos y sacamos el tomo 1, dejamos pasar 3 meses, el tomo 2, dejamos pasar 3 meses y el tomo 3, y yo digo, pues a lo mejor esa es la fórmula, porque entonces vamos a tener una, pero es mucho pedirle a los lectores que te acompañen en un libro como este, ¿no? Es atractivo, a mí me gusta cuando lo leo, me gusta mucho el libro, me parece que es muy diferente de como nos han contado la historia, está lleno de calor, y es muy serio como investigación, muy seria la investigación. Tan es así que las críticas que la derecha intelectual ha hecho no se han atrevido a meterse contra Patria, porque saben que en el revire les va la cabeza. Y funcionó. Y son los lectores los que levantan un libro así, no soy yo. Lo compraron, lo leyeron, juntaron otra lana, lo volvieron a comprar el tomo 2 y el libro no baja, y sigue, y sigue, y sigue. Pues benditos sean los lectores que te dan de comer todos los días. Como decía Monsiváis, el que tenga un lector que lo cuide, que lo cuide. A mí me parece interesante este tomo, estos 3 tomos de Patria. ¿Tú piensas que tiene alguna similitud con, por ejemplo, con la historia que escribió Howard Zinn, de la otra historia de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es la percepción de la historia, pero desde el lado de los otros, ¿no? No de las fuentes oficiales que siempre tienden a distorsionar lo que se cuenta en el país. A mí me parece esa aportación muy valiosa, porque hay mucha gente que dice, no, pues vamos a nutrirnos de fuentes oficiales. Entonces, si leemos Siglo de Caudillos o Biografía del Poder, pues probablemente tengamos un sesgo bastante pronunciado, ¿no? Pero en el caso de Patria, me imagino que tiene que ser en un libro que tiene que ser en un tono más o menos en el sentido de que le dio Howard Zinn, que también va por un chingo de reediciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que Zinn elegía contar una historia popular de abajo hacia arriba, y a mí me interesaba contar una historia muy global. O sea, Juárez sí, la guerrilla chinaca de los desarrapados, los encuerados de la zona de Tamaulipas, sí, pero también el baile de la esposa de Bazán en el castillo que le regaló Maximiliano. También quería contar, o sea, quería ver el conjunto, quería contar a los conservadores de dónde sale este odio enconado hacia la República Liberal. Restaurada. Sí. Antes de la restaurada, la República Liberal Juarista, después de la caída de Santa Anna. Y entonces yo quería una historia como más de todos los personajes, lo cual me obligaba a un modelo diferente al de Howard Zinn. Me encontré además que continuamente estabas tropezando con las piedras en el camino. Por ejemplo, ahí les va la piedra más boba. Me pongo a revisar al personaje de Carlota para usarlo 4 o 5 veces a lo largo del libro.
y descubro que hay 16 biografías de Carlota en las librerías mexicanas. No una, no dos, 16. Y de repente digo, carajo, por un problema de equilibrio y balance, necesito hacer uno sobre Margarita Maza, la compañera de Juárez. Y encuentro que hay una biografía mala y de este tamaño. De este tamaño. Y tú dices, ah, caray, ¿quién domina la historia? ¿Quién manda? ¿Vamos a llorar con la princesa derrotada? ¿O vamos a ver a la mujer que tuvo que poner una tienda vendiendo tlacoyos en un pueblito en Oaxaca para mantener a Juárez en el exilio cuando estaba haciendo puros casi sin salario en Nueva Orleans? ¿Quién te interesa? Y yo digo las dos, pero me interesan con una estructura de equilibrios diferente y de reflexión. No es un libro para los adoradores de Carlota, no les va a gustar ni madre. Lo siento, ¿sí? Pues como dicen, no, la literatura está para incomodar, no para sentarnos en la zona de confort. Ya tuvimos bastante de las historias edulcoradas y fresas, ¿no?, que nos ofreció la literatura mexicana en los últimos años. De hecho, un amigo mío se quejaba mucho de que ahora las editoriales también, pues si no es una historia de un chavo de la Condesa, pues no funciona. Pero a mí me parece también que es importante, ¿no?, rescatar esos detalles históricos para que la gente pueda ver eso, como te decía yo al principio, ¿no?, con el asunto de Howard Zinn, que intenta contar la historia desde el punto de vista de los perdedores. Hay otro libro que me regalaron de un México-americano, me lo regaló precisamente Felipe Lomelí, que me dice, tú tienes que leer la historia también contada desde el punto de vista de un México-americano, pero que cuenta el asunto de las comunidades afroamericanas y mexicoamericanas en Estados Unidos, ¿no? Por eso te digo que me parece tan interesante esta parte de estos 3 tomos, porque precisamente pueden rescatar esos puntos que los historiadores oficiales, bueno, los ingenieros metidos a historiadores, pues nos han contado, ¿no?, con todo el aparato de poder del Estado, ¿no? Entonces ahora qué bueno que estamos rescatando desde la otra perspectiva lo que está sucediendo. Sí, pero además tenía una ventaja, no era una historia de los derrotados, era una historia de los triunfadores. O sea, en la memoria popular, la guerra contra Santana, la guerra reforma contra los conservadores, la guerra contra el ejército francés y la guerra contra el imperio maximiliano, es una historia de 4 victorias, incluso con sus derrotas. La derrota de Zaragoza después del 5 de mayo, la derrota de González Ortega en la segunda batalla de Puebla. Aún así, es una historia de victorias. Entonces, conforme lo iba escribiendo, yo me frotaba las manos. Es decir, pues nos chingamos otra vez. ¡A huevo! A los imperiales, les partimos de los hijos en Camarón, Veracruz. ¿Sí? A la invicta legión extranjera francesa que conserva en sus cuarteles la mano del capitán que combatió en Camarón, porque nomás quedó la pinche mano. De palo, por cierto. Es que es lo que le decía a los conservadores, o sea, cuando uno gana, esto se llama democracia, y yo siempre lo he dicho, el que gana pone la agenda. No entiendo por qué nosotros tenemos que ceder a los chantajes de la derecha si ya perdieron. O sea, malíciala un poco. No, ¿sabes qué? Como dice el sabor popular, los ardidos lloran. Sí. No te olvides tanto una discusión. Bueno, no les gusta lo que estamos haciendo en el fondo. No les gusta que hayamos sacado 2.100.000 ejemplares regalar a la población. Pues ni modo, hubieran ganado las elecciones. Pues eso es lo que digo yo, o sea, si ustedes quieren poner su agenda, ganen elecciones. Lo que pasa es que que la derecha, o sea, han transmutado en este asunto de la cultura del chantaje, de que sufro mucho y que mira, y que mis privilegios están siendo atacados, y de repente uno dice, pues no mames, cabrón, pues paga tus impuestos y ya, y vas a ver que te la vas a vivir a toda madre. El asunto es que siempre ha sido el tema de la derecha, del chantaje y del monopolio, del discurso hegemónico de los medios de derecha, y pues obviamente nosotros estamos diciendo, pues no, cabrón, o sea, ganen sus elecciones y ustedes hagan lo que quieran. ¿O cuándo nos pidieron permiso? Y si las pierden, cállense el hocico. Pues a huevo. Sin duda. Mira, son tiempos confusos.
porque el volumen de basura que arroja el conservadurismo sobre la realidad es tremendo, falsificando notas, titulares de periódicos que dicen lo contrario de lo que dice la información, etcétera, etcétera. Pero las contradicciones estaban ahí. No es que se haya polarizado el país, es que se ha mostrado lo polarizado que estaba este país desde 1968, compañeros. No está más polarizado de lo que estaba en 68 los estudiantes contra Díaz Ordaz. No está más. Y sin embargo, ahora se muestra esta polarización. Y la ventaja es no tiene el poder Díaz Ordaz. Es una maravilla. Sí, se siente bien rico.